Bien, ahora quiero hablar acerca de mi experiencia con mi fibromialgia. Básicamente, hace 2 años casi 2 años que perdí la capacidad de mover por el dolor demasiado intenso que tenía en mi rodilla. Al inicio yo creí de que era un problema eh, como tal localizado, es decir, un problema, una inflamación en algún tendón, en un ligamento. Fui al traumatólogo y el traumatólogo también dijo que era simplemente una inflamación de un tendón. Eh, Esto porque yo venía entrenando, yo hacía calistenia y hacía sentadillas con una pierna. Eso significa pues sentadillas hasta abajo con una pierna y era demasiado fuerte. Y creí que me había lesionado, pero no pensé de que esto hubiera podido ser causado por un daño en el intestino. Yo ya venía estreñido, era aún más de un año que ya estaba estreñido hasta esa fecha, año 2023, julio del 2023. Diciembre del 2022 es donde yo voy al traumatólogo y es donde me dicen eso. Así que hice lo que el doctor indicó, que pues terapias de calor y esas cosas, pero en realidad el problema fue de que no era una tendinitis, no era una lesión en la rodilla, era sobre todo una lesión en mi tracto digestivo. Como ya vine indicando, pues yo ya estaba estreñido, año y medio hasta diciembre del 2022 que pues llevaba estreñido y aparecieron los primeros síntomas en la rodilla. Y había tenido algunos síntomas en la lumbar, pero iba y volvía a aparecer, iba y volvía a aparecer. Esta vez en la rodilla el dolor vino para quedarse y en en julio del 2023 es donde pierdo la capacidad para caminar, el dolor era demasiado intenso y simplemente no podía usar la rodilla. Añadido a eso, yo ya tenía gastritis, ya venía varios meses con gastritis, gastritis realmente fea, unos 3 o 4 meses con gastritis. Gastritis, me quemaba todo el estómago y la particularidad era de que el dolor se movía de la gastritis, la quemazón de la gastritis se movía. Finalmente cuando colapso y ando de médico en médico, eh, he ido por distintas especialidades y al final llegan a la conclusión, no a la conclusión, pero sí había un médico que me dijo, y muchos médicos coincidieron en el sentido de que todos coincidían con que yo debía ir a un psicólogo, porque yo venía arrastrando problemas emocionales y esos problemas emocionales son los que estaban provocando todos los problemas en mi cuerpo, incluyendo la rodilla. Así que yo decido no hacerles caso a ningún médico. Todos los médicos lo único que me ofrecían era medicación que no servía para nada. Pero anterior a eso, mucho antes de que yo llegara a ese punto de mi enfermedad, un año antes, meses antes, yo había contratado a 2 nutricionistas porque yo pensé que eran los únicos que podían ayudarme. Yo estaba consciente del poder curativo propio que tiene el cuerpo y decido contratar a 2 nutricionistas. Los nutricionistas también no pudieron arreglar mi problema. Básicamente yo había acudido a ellos con consultas de primero por estreñimiento y no pudo resolver mi estreñimiento el primer nutricionista. Cuando apareció la gastritis, fui, fui a consulta con este segundo nutricionista y tampoco pudo resolver mi gastritis. En el segundo nutricionista al menos los síntomas aparecían y volvían a aparecer, desaparecían y aparecían, pero en realidad no pudo dar con la causa raíz de mis problemas. Entonces, después de que casi muero, porque también la gastritis casi me mató,
3 días agonizando ahí, sintiendo de que las fuerzas me abandonaban, ya no tenía fuerzas para pelear y bueno, pero logro sobrevivir a ese evento, gracias a Dios. No creía en Dios, pero como creo que siempre pasa, después de que te pasa algo malo, pues terminamos creyendo, ¿no? Eh, pero sí, Dios me ayudó, me permitió vivir, pero tenía que arreglar el problema de mi rodilla. Entonces, ¿cómo lo hice? Conocí al doctor Ludwig Johnson, que habla de los protocolos de los jugos de zanahoria. Mejoré un poco mi condición con sus protocolos, al menos recuperé la capacidad para caminar. Tenía todavía dolores muy fuertes, pero al menos ya podía caminar. Los síntomas de mi gastritis habían eh, desaparecido. Tenía muy de vez en cuando síntomas de gastritis. Mi depresión había desaparecido gran parte también, pero todavía no estaba sano del todo. Entonces, ¿cómo fue de que pasé de una persona casi moribunda, casi al borde de la muerte, al día de hoy que estoy casi completamente sano? Tengo pequeños síntomas de fibromialgia en mi rodilla. Eh, ya no tengo gastritis. Mis problemas emocionales ahora los tengo superados porque realmente no eran problemas emocionales, eran problemas intestinales. Pero en el pasado yo creía que eran emocionales. Fue básicamente eliminando la placa mucoide. Pero al punto al que ahora quiero ir es por qué un problema en el intestino puede estar causando un problema en la rodilla. Pues ahí estaba investigando y hay varios aspectos o distintas formas en las cuales tu rodilla puede ser comprometida por un problema en el intestino. Primero es que cuando tú tienes una disbiosis intestinal, y en este punto quiero enfatizar sobre todo en la placa mucoide, porque si tú tienes placa mucoide, tu problema va a estar persistiendo constantemente, el problema de la disbiosis intestinal, de la aparición de patógenos como parásitos, bacterias malas, hongos, incluso tomándote antibióticos naturales, ya no te hablo de los antibióticos químicos, eh, o drogas químicas para combatir los patógenos, sino incluso tomando aceite de orégano, como el del doctor Ludwig Johnson, que a mí me ayudó muy poquito, la verdad. Me ayudó muy poco, pero es porque yo tenía una gran cantidad de placa mucoide. La placa mucoide no es más que materia fecal putrefacta que se viene acumulando en tu tracto digestivo y que primero enlentece, disminuye el peristaltismo intestinal, que es básicamente el movimiento del intestino. El intestino se vuelve mucho más lento porque esa capa de moco, la placa mucoide, la materia fecal putrefacta almacenada en la placa mucoide, evita ese movimiento, evita la absorción de nutrientes, porque básicamente las velocidades, el intestino delgado, quien es el responsable de la absorción de nutrientes, está forrado, no tiene formas de absorber nutrientes porque está cubierto con esa placa mucoide. Entonces lo que va a pasar es de que, por supuesto, los patógenos, parásitos, bacterias malas, hongo cándida, vienen segregando toxinas, vienen segregando inflamatorios, sustancias inflamatorias. Y esto puede estar provocando la inflamación de tu rodilla. Aunque en realidad no sé si yo tenía inflamación. Cuando yo me hice el análisis en la rodilla no se veía ninguna inflamación, se veía una rodilla normal. Eh, eh, de hecho, tengo condromalacia, desgaste de la rodilla, pero mis dolores no venían por un dolor de la condromalacia. ¿Por qué? Porque los dolores se movían. Aparecía en un lado de la rodilla, luego aparecía en el otro de la rodilla y luego aparecía incluso detrás de la rodilla, donde doblamos normalmente la pierna, detrás de la rodilla. Eh,
Entonces, no estoy seguro de si haya sido este dolor causado por los inflamatorios que venían produciendo los patógenos. Hay otra forma en la cual tu rodilla puede ser afectada, que es cuando hay un ataque autoinmune, que es donde básicamente tu cuerpo empieza a atacar distintas partes de tu cuerpo, puede ser cualquier parte, dependiendo de tu genética o dependiendo de lo que se le antoje a tu cuerpo, porque aquí no puedo explicarte eso cómo funciona, pero puede atacar tu tiroides, puede atacar tu páncreas, puede atacar tus articulaciones, puede atacar tu rodilla. Entonces es probable de que también tu rodilla esté sufriendo un ataque autoinmune. ¿Por qué? Porque básicamente lo que intenta tu sistema inmune es deshacerse del patógeno que le está causando problemas, y como no puede encontrarlo y no puede deshacerse, termina en un punto enloqueciendo, digamos, y empieza a atacar a distintas partes de tu cuerpo que se le parecen a ese patógeno, porque escaneó previamente al parásito, escaneó previamente al hongo o a la bacteria que se le parece mucho molecularmente. Ese parásito, esa bacteria, ese patógeno se parece molecularmente a alguna de tus partes de tu cuerpo. Puede ser tu tiroides, tu páncreas, tu rodilla. Y el cuerpo en esa confusión empieza a atacar a esa parte que se le parece. Entonces empieza a destruir ese órgano, ¿no? Puede pasarle eso también a tu rodilla. Eh, eh, otro punto, otra cosa que también he visto que puede pasar. eh, Primero que nada, yo no soy profesional de la salud, solamente soy un paciente de que logró salir de la enfermedad. Así que lo que vaya a decir tal vez sea, no vaya a tener toda la precisión que un nutricionista, un profesional de la salud eh, te pueda decir, ¿no? Pero bueno, esta es mi investigación básicamente. Así que luego lo que puede pasarles es que hay un eje entre el intestino y el cerebro. Normalmente los pacientes con fibromialgia, al tener este eje alterado, la percepción del dolor, es decir, la forma en la cual el dolor es percibido por tu cerebro se distorsiona, y es por eso que empieza a aparecer dolores, por decir, dolores que no deberían existir. ¿Por qué? Porque la segregación de hormonas ya no recuerdo la palabra, neurotransmisores de felicidad, los neurotransmisores de la felicidad empiezan a verse afectados, es decir, menos producción de hormonas de la felicidad, y por lo tanto la percepción del dolor es más, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los neurotransmisores. Como dije, yo no soy acá profesional de la salud, es por eso que todavía no puedo definirlo de forma precisa cómo ocurre este fenómeno. Pero es eso, básicamente tu cerebro interpreta de que hay dolor donde no debería haberlo, ¿no? Porque la producción de neurotransmisores ha sido afectada. Entonces tu cerebro empieza a ver dolor y no los hay. Pero bueno, yo no estoy seguro de esto. Como dije, yo no soy aquí un profesional de la salud. Pero básicamente, en mi caso, lo que pasó es que además de que el dolor se movía de mi rodilla, aparecía a un lado y se movía al otro lado, y luego a un canto y al otro canto. Incluso logró aparecer en la otra rodilla. La rodilla que yo tenía afectada era la rodilla izquierda, e incluso temporalmente apareció dolores en la rodilla derecha. Pero no solo eso. Días después de que logré superar el día de mi fallecimiento, todas las articulaciones ahora es donde me empezaron a crujir. Me empezó a crujir el codo, el hombro, los dedos del pie, los dedos de la mano, las vértebras de la espalda. Prácticamente todo me empezaba a crujir. Los hombros, el cuello, la rodilla, por supuesto. Todo me estaba crujiendo. Entonces, si todo crujía y empezaba a doler bastante. Y ya no creo que sea únicamente porque la cantidad de neurotransmisores o la producción de neurotransmisores en mi cuerpo haya sido afectado, sino pues ha debido haber algo más.
¿Y cómo he superado esto? Es básicamente eliminando la placa mucoide. Eh, Como dije, la placa mucoide no es más de que materia fecal putrefacta que todas las personas venimos acumulando, no importa qué dieta tú vengas realizando. Si es dieta vegana, carnívora, cetogénica, hay dietas, claro, que favorecen a una mayor acumulación de estos y hay otras dietas que favorecen una mayor eliminación de esta placa mucoide. Pero en general todos venimos acumulando esto. Yo logré mejorar todas mis condiciones, todas. Depresión, gastritis, fibromialgia, neblina mental. eh, bueno, son las principales. Todos estos síntomas yo he logrado, los crujidos de mis articulaciones. Pero no lo menciono mucho porque, menos mal, logré controlar esto gracias a los protocolos de Ludwig Johnson. Y por lo tanto no fue algo crónico, no fue que se haya extendido por más de un mes o tal vez 2 meses. Luego la aparición, empezaron a aparecer nuevos síntomas, quemazón en mis piernas. Sentía electricidad en mis piernas. Cuanto más pensaba, mayor quemazón en mis piernas era, mayor sensación de electricidad corriendo por mis piernas. Llegué a pensar por eso que los doctores estaban en lo cierto, de que si al pensar yo, al hacer mayor esfuerzo mental, yo soy ingeniero de software, entonces yo necesito estar pensando para resolver los problemas en mi trabajo. Entonces, si al estar pensando hay mayor quemazón en las piernas, pues lo más probable es que se deba a un problema neurológico, ¿no? Entonces, lo más probable es que sí los doctores tengan razón y que mi problema es un problema psicológico, ¿no? Porque está relacionado con los nervios. Pues llegamos a pensar así, yo y varios doctores. Entonces, pero bueno, la realidad no fue esa. La realidad es de que todos estos síntomas que vengo mencionando son gatillados y sí se ven incrementados cuando tú tienes episodios de estrés. A ver, normalmente en el trabajo uno tiene estrés, así sea mínimo, ¿no? Así sea pequeñas cantidades de estrés porque pues hay presión en el trabajo y eso. Pero tu cuerpo no debería reaccionar de esa forma, pero en mi caso lo era. Pero no era por un problema psicológico o nervioso, era por un problema intestinal. De hecho, ese rato estaba leyendo ahí el libro de un naturopata y habla de que, al igual que cuando una vértebra es presionada, cuando un nervio es presionado por vértebras y este afecta a órganos a los cuales está enraizado esa raíz nerviosa, lo mismo ocurre cuando el tracto digestivo está obstruido con placa mucoide. Lo que ocurre con el sistema nervioso es que un cortocircuito. Hay un cortocircuito y probablemente por esa razón, cuando yo hacía esfuerzo mental, ese momento mis síntomas se veían empeorados. Eh, entonces, bueno, la única forma en la cual yo mejoré mi condición es removiendo placa mucoide. Todo mejoró. Yo limpiaba el tracto digestivo y todo mejoraba. Entonces, ahora estoy casi completamente sano. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar, la verdad, terminar de estar completamente sano. Lo único que tengo ahora es pequeñas molestias en la rodilla. Yo prácticamente puedo hacer todo. Todavía no me atrevo a entrenar como antes. Antes yo hacía calistenia bastante fuerte, como les digo. Hacía sentadillas con una pierna. Entrenaba bastante fuerte, pero ahora no entreno a la misma intensidad. Es más, porque no consumo las mismas calorías que antes también. Al hacer una dieta principalmente vegana, pues reunir o llegar a las calorías que necesito para mantener un cuerpo medianamente fuerte, pues es difícil. Sí, mi dieta es principalmente vegana, principalmente frutas, verduras, porque es lo que a mí me funcionó. Pero donde yo removí la mayor cantidad de placa mucoide fue haciendo ayunos de agua. Dejé de comer comida sólida y únicamente bebía 4 a 5 litros de agua de frutas y verdura.
en extractos. Entonces, bueno, espero que les haya servido la explicación de por qué, cuáles son las posibles causas por las cuales tu rodilla te esté doliendo si tienes un problema en el tracto digestivo.